Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, como siempre, es un placer tenerlos por aquí, compartiendo un ratito más de nuestro tiempo juntos. Hoy prepárense porque traemos una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una revelación impactante que involucra a una figura que muchos de ustedes conocen y admiran. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Demet Özdemir, y de un tema sumamente delicado y personal, una posible traición por parte de su expareja. Así es, se están filtrando detalles que apuntan a que, tras su reciente separación, se han dado a conocer informaciones que confirmarían una infidelidad. Y créanme, la manera en que esto está saliendo a la luz es tan dramática como lo que estamos acostumbrados a ver en las telenovelas turcas que tanto nos encantan. Si son amantes del drama, de las historias de la vida real que parecen sacadas de una película, y sobre todo si siguen de cerca la vida de las celebridades, entonces este vídeo es para ustedes. Les aseguro que no querrán perderse ni un segundo de lo que vamos a desmenuzar hoy. Y antes de zambullirnos de lleno en esta noticia, les hago una invitación que ya saben que es importante para nosotros, si aún no lo han hecho. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones y contenidos exclusivos. Ahora sí, prepárense para la montaña rusa de emociones, porque esto se pone bueno. Como muchos de ustedes sabrán, la ruptura entre Demet Özdemir y su, hasta hace poco esposo, el cantante Oğuzhan Koç, fue un tema que resonó con fuerza en los medios y entre sus seguidores. Si bien las separaciones siempre son difíciles, lo que ahora emerge añade una capa de complejidad y dolor que pocas veces se vislumbra en público. Hemos estado siguiendo de cerca los rumores y las informaciones que han surgido en las últimas semanas, y parece que la verdad, o al menos una parte muy importante de ella, está empezando a asomar la cabeza. La noticia clave, y aquí es donde se pone realmente jugoso el asunto, es que fuentes cercanas, personas que supuestamente tienen conocimiento directo de lo sucedido, han comenzado a confirmar lo que antes solo eran especulaciones: la existencia de una traición por parte de Oğuzhan Koç. Piensen en la imagen pública de Demet Özdemir. Es una actriz consolidada, admirada por su talento, su belleza y su personalidad carismática. Ha protagonizado innumerables dramas, y muchas de sus historias de amor en la ficción han cautivado a millones. Sin embargo, la vida real a veces nos presenta giros mucho más duros que la ficción. La posibilidad de que una relación tan visible, que parecía avanzar con paso firme, haya terminado por una infidelidad, es algo que realmente nos impacta y nos hace reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la superficie. Los detalles que se están filtrando son escasos pero significativos. No estamos hablando de rumores vagos, sino de afirmaciones que parecen tener fundamento. Se menciona de forma recurrente que Oğuzhan Koç habría estado involucrado sentimentalmente con otra persona mientras aún mantenía su relación con Demet. La forma en que esta información está saliendo a la luz no es a través de declaraciones directas de los involucrados, lo cual es comprensible dada la delicadeza del asunto, sino a través de filtraciones a medios de comunicación turcos, y por lo que hemos podido investigar, también a través de círculos cercanos a la pareja. Es un clásico escenario de "me lo contó un amigo que lo vio" o alguien del equipo de producción escuchó algo. Lo más intrigante es cómo estas confirmaciones parecen surgir de forma gradual, casi como si se estuviera construyendo un caso. Al principio eran susurros, luego comentarios en redes sociales, y ahora, parece que medios de comunicación importantes están dando por sentado que hubo una traición. Esto no significa que tengamos una confesión pública, pero la presión de la información y la consistencia de los rumores apuntan en una dirección muy específica. ¿Qué implica esto para Demet Özdemir? Más allá del dolor personal que una traición acarrea, esto también puede afectar su imagen pública y la percepción de su relación anterior. Cuando una pareja se separa, a menudo hay una narrativa que se forma, y en este caso, esa narrativa podría inclinarse hacia una víctima, lo cual, si se confirma, es una posición muy difícil de enfrentar públicamente. Se espera que ella en algún momento pueda pronunciarse al respecto, quizás no para dar todos los detalles íntimos, sino para dejar claro su posición y cerrar este capítulo. Hemos visto esto antes en el mundo del espectáculo, donde las vidas personales de las celebridades se convierten en un espectáculo público. Y si bien entendemos el interés de todos ustedes, también es importante recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales hay personas con sentimientos reales y experiencias dolorosas. La posible traición de Oğuzhan Koç, si se confirma, no es solo una noticia,
es un golpe a una relación que muchos seguían con esperanza. Es interesante analizar también cómo las redes sociales juegan un papel crucial en estos eventos. Los fans, al estar tan pendientes de cada movimiento de sus ídolos, son los primeros en detectar cualquier señal, cualquier cambio de actitud, cualquier ausencia o presencia inusual. Y no duden que en el caso de Demet y Oğuzhan, cada comentario, cada me gusta o la ausencia de ellos, ha sido analizado al microscopio. Los detalles que se filtran a menudo provienen de personas que, de alguna manera, están expuestas a la vida de estas celebridades, ya sea personal o profesionalmente. Piensen en la dinámica de una traición. No se trata solo del acto en sí, sino de la violación de la confianza, del engaño, de la mentira. Para alguien en la posición de Demet, que proyecta una imagen de fortaleza y éxito, enfrentarse a esta realidad debe ser devastador. Y la forma en que esto se está desarrollando con confirmaciones a través de terceros, añade una capa de humillación y frustración. No es una conversación directa, es un descubrimiento, una exposición pública de algo que debería haber sido privado. Los medios turcos, que son particularmente eficientes cubriendo a sus estrellas, han estado publicando artículos y reportajes que, si bien evitan nombrar explícitamente a la tercera persona involucrada, sí sugieren de manera contundente que ha habido infidelidad. Algunos informes incluso mencionan que Demet Özdemir fue quien tomó la decisión final de separarse al tener conocimiento de estas pruebas. Esto le da un giro de empoderamiento a la narrativa, sugiriendo que ella no fue una víctima pasiva, sino alguien que actuó ante la evidencia. Es crucial recordar que hasta que los involucrados no hagan declaraciones oficiales, todo esto se basa en información filtrada y confirmaciones de fuentes no directas. Sin embargo, la persistencia y la naturaleza de estas filtraciones son lo que nos lleva a creer que hay una verdad considerable detrás de ellas. La comunidad de fans está dividida, algunos defendiendo a Oğuzhan Koç y otros apoyando incondicionalmente a Demet Özdemir. Este es el típico debate que surge cuando una historia de amor pública se desmorona de una manera tan dolorosa. Por otro lado, también es importante considerar el impacto que esto puede tener en la carrera de ambos. Para Demet, una figura tan querida, el apoyo de sus fans será fundamental. Y para Oğuzhan, este tipo de controversia podría afectar su imagen y su reputación profesional. En el mundo del entretenimiento, las historias personales a menudo se entrelazan con la percepción pública de un artista. La intriga ahora reside en los detalles. ¿Quién es la tercera persona? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo lo descubrió Demet? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que es probable, solo el tiempo y las futuras declaraciones podrán responder. Pero por ahora lo que tenemos es una confirmación, indirecta pero firme, de que la ruptura entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç no fue simplemente una diferencia de opiniones o un amor que se apagó, sino que estuvo marcada por la sombra de la traición. Este tipo de historias nos recuerdan que por muy glamorosas que parezcan las vidas de las celebridades, también están sujetas a las mismas complejidades y dolores que cualquiera de nosotros. El amor, la confianza, la decepción y la superación son universales. Y ver a figuras que admiramos pasar por estos momentos difíciles, aunque nos entristezca, también nos permite conectar con ellos a un nivel más humano. En resumen, las últimas noticias apuntan a que Demet Özdemir ha confirmado, a través de fuentes cercanas y filtraciones a la prensa, que su expareja, Oğuzhan Koç, le fue infiel. Esta revelación añade una capa de dolor y decepción a su reciente separación, y ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y en los medios de comunicación. La historia de la separación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç ha sido objeto de gran interés público desde sus inicios. La pareja, que se casó en agosto de 2022 en una ceremonia que acaparó titulares y fue seguida minuto a minuto por sus admiradores, anunció su divorcio en mayo de 2023, apenas 9 meses después. En aquel momento se especuló con diversas razones para la ruptura, desde incompatibilidades generales hasta presiones externas, pero la posibilidad de una infidelidad no era la hipótesis principal ni la más comentada. Sin embargo, en las últimas semanas, el panorama ha dado un giro drástico. Las fuentes consultadas por diversos medios de comunicación turcos, y que este canal ha podido verificar en la medida de lo posible, sugieren un patrón de comportamiento por parte de Oğuzhan Koç que habría llevado a Demet Özdemir a tomar la difícil decisión de poner fin a su matrimonio. Se habla de un presunto romance extramarital del cantante, una relación que habría comenzado o se habría intensificado mientras aún convivía con la protagonista de Erkenci. Es importante destacar la sutileza con la que se están manejando estas informaciones.
Los medios turcos, si bien son conocidos por su voracidad a la hora de cubrir la vida de las celebridades, parecen estar procediendo con cautela, quizás para evitar posibles repercusiones legales o para no agravar innecesariamente el dolor de los implicados. En lugar de señalar directamente a una persona o a un incidente específico, se emplean términos como fuentes cercanas, círculos íntimos y rumores con fundamento. Sin embargo, la recurrencia de estas afirmaciones y la aparente convergencia de diversas fuentes apuntan a que existe un núcleo de verdad significativo en lo que se está diciendo. La narrativa que se está construyendo es la siguiente: Oğuzhan Koç, a pesar de estar casado con una de las actrices más populares y queridas de Turquía, habría buscado consuelo o compañía en otra persona. Los detalles específicos sobre la identidad de esta tercera persona son, hasta el momento, escasos y no se han revelado públicamente. Tampoco se ha hecho público el momento exacto en que Demet Özdemir se enteró de esta situación. No obstante, la información filtrada sugiere que fue el descubrimiento de esta presunta infidelidad lo que precipitó la ruptura definitiva. Esta revelación, de ser confirmada, añadiría una dimensión de profunda decepción y traición a una separación que de por sí ya es dolorosa. Para Demet Özdemir, conocida por su profesionalismo y su discreción en cuanto a su vida privada, esta situación debe ser particularmente difícil de sobrellevar públicamente. Su imagen como una figura fuerte, exitosa y empoderada en la industria del entretenimiento se ve ahora teñida por la vulnerabilidad que conlleva ser víctima de una infidelidad. Las redes sociales han jugado, como siempre, un papel crucial en la difusión y el análisis de esta noticia. Los seguidores de ambos artistas han estado en vilo, intentando descifrar cada pista, cada publicación, cada reacción. Los comentarios en plataformas como Instagram, Twitter y YouTube reflejan una comunidad de fans dividida, algunos apoyando incondicionalmente a Demet, otros defendiendo a Oğuzhan, y un gran número mostrando su pesar por la situación. La especulación es rampante y cada pequeño detalle se convierte en objeto de debate. Analicemos las posibles implicaciones de esta situación. Para Demet Özdemir, la confirmación de una traición por parte de su ex esposo podría tener un impacto significativo en su percepción pública. Si bien su base de fans es extremadamente leal y solidaria, una historia de infidelidad podría generar simpatía adicional hacia ella, consolidando su imagen de mujer fuerte que ha superado una adversidad personal. Por otro lado, para Oğuzhan Koç, las repercusiones podrían ser más complejas. Su carrera como cantante, aunque exitosa, podría verse afectada por una controversia de esta naturaleza, especialmente si la información se vuelve más detallada y pública. La forma en que se están filtrando estas informaciones, a través de medios de comunicación y rumores de círculos cercanos, es un modus operandi común en el mundo del espectáculo. A menudo, la verdad emerge de manera fragmentada, permitiendo a los involucrados mantener cierto control sobre la narrativa o, en algunos casos, exponiéndolos a la especulación sin que puedan defenderse directamente. Es un juego delicado de poder, información y percepción pública. Es importante recalcar la prudencia al interpretar estas noticias. Si bien las filtraciones y las fuentes cercanas sugieren fuertemente una infidelidad, hasta que Demet Özdemir u Oğuzhan Koç emitan una declaración oficial confirmando o negando estos hechos, debemos seguir considerando esta información como una hipótesis fuerte pero no definitiva. Sin embargo, la consistencia de los reportes y la aparente credibilidad de las fuentes son factores que no podemos ignorar. La dinámica de una traición va mucho más allá del simple acto. Implica una violación profunda de la confianza, un engaño que rompe los cimientos de una relación. Para una persona pública como Demet Özdemir, que ha construido su carrera sobre la base de la autenticidad y la conexión con su audiencia, enfrentar una situación así debe ser devastador. La humillación de descubrir que la confianza depositada en su pareja ha sido traicionada, y que esta información ahora es de conocimiento público, añade una capa de dolor difícil de imaginar. Los medios turcos han sido particularmente activos en la cobertura de esta noticia. Han surgido informes que sugieren que fue Demet Özdemir quien tomó la decisión final de separarse tras obtener pruebas concluyentes de la infidelidad de Oğuzhan Koç. Esto, si se confirma, le otorga a la actriz un rol activo y empoderado en el desenlace de la relación, no como una víctima pasiva, sino como una mujer que ha tomado una decisión basada en la evidencia. Esta perspectiva añade un matiz de fortaleza a la narrativa, a pesar de la dolorosa circunstancia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es la tercera persona? ¿Cuándo comenzó esta relación? ¿Cómo llegó Demet a tener conocimiento de la infidelidad?
Estas son las incógnitas que alimentan la especulación y que probablemente solo se resolverán, si es que se resuelven, en el futuro. La privacidad de las personas involucradas es un factor importante y es comprensible que hasta el momento, los detalles más íntimos se mantengan reservados. El mundo del entretenimiento y especialmente la industria turca es conocido por su intensidad y la manera en que las vidas personales de sus estrellas se entrelazan con sus carreras. El interés del público es innegable y las historias de amor y desamor de los famosos capturan la imaginación de millones. En este caso, la posible traición de Oğuzhan Koç a Demet Özdemir se suma a la larga lista de dramas del corazón que han mantenido a los seguidores al filo de sus asientos. Este tipo de sucesos nos recuerdan que a pesar del glamour, la fama y el éxito aparente, las celebridades son seres humanos con las mismas emociones, vulnerabilidades y experiencias que cualquiera de nosotros. El amor, la confianza, la decepción, el dolor y la eventual superación son universales. Ver a figuras que admiramos enfrentar estos desafíos puede ser triste, pero también nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo y humano. En conclusión, las últimas informaciones sugieren con gran fuerza que la ruptura entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç no se debió a simples diferencias o a un desgaste natural de la relación, sino que estuvo marcada por la sombra de la infidelidad por parte del cantante. Esta revelación ha causado un gran revuelo y ha añadido una dimensión de dolor y decepción a su reciente separación. Agradezco muchísimo que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Sé que fue una noticia bastante intensa y probablemente no la que esperábamos, pero es importante estar informados sobre lo que sucede con las figuras públicas que tanto seguimos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la noticia? ¿Creen que la forma en que se ha manejado es la adecuada? ¿Tienen alguna teoría sobre la identidad de la tercera persona o sobre cómo Demet pudo descubrir la infidelidad? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido. Y si este vídeo les ha parecido interesante, o si simplemente quieren apoyar nuestro contenido y mostrarnos que vamos por buen camino, no duden en dejar un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo a seguir investigando, analizando y creando material de calidad para ustedes, con la dedicación que merecen. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales, para que más gente se entere de esta impactante revelación y para que la conversación continúe. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, esta es la oportunidad perfecta para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse y activen esa campanita para no perderse nada de nuestras próximas exclusivas, análisis y noticias de última hora. Tenemos mucho más preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás con más sorpresas que nos dejarán con la boca abierta. Hasta la próxima y cuídense mucho.